Optimización por derivadas. Los siguientes problemas resueltos son problemas de optimización mediante el cálculo diferencial. Para resolverlos se precisa derivar y aplicar el criterio de la derivada primera. Para resolverlos utilizaremos el siguiente método. Plantear la función que debe optimizarse, ya sea maximizar o minimizar, calcular la derivada de la función, buscar los puntos críticos de la función igualando a cero la derivada de la función y estudiar la monotonía de la función, si es creciente o decreciente en los intervalos, que generan los puntos críticos para determinar el tipo de extremos, ya sean relativos o absolutos. En este último punto vamos a mantenernos solo en estudiar los alrededores del punto crítico para hacerlo más breve y conciso. La situación 5 nos dice: para empacar pastas se requiere construir un recipiente con caja y tapa de igual forma, encastrables, a partir de una hoja de cartón de 40 por 20. Para cualquiera de ellos se corta un cuadrado del lado L en cada esquina y se dobla la hoja levantando los 4 laterales de la caja. Es decir, tenemos la plancha de cartón, ¿sí? A cada plancha le recortamos estos cuadrados de L por L y doblamos los laterales a modo de armar una caja. Como es una caja de pastas, al ser similares, simplemente se puede encastrar una sobre la otra, solo variando 1 milímetro la dimensión de una con respecto a la otra. En este caso, que la tapa sea 1 milímetro más grande que la caja, pero las dimensiones no varían considerablemente. En este caso nos pide determinar las dimensiones de la caja para que su volumen sea máximo si el lado L debe medir entre 4 y 6 centímetros. Comenzamos obteniendo una función que relaciona el volumen con el lado a cortar. Es decir, si A es el ancho de la caja, vamos a decir que A es todo el ancho de la caja, H es su altura, H sería el lado L, ¿sí? Y P es la profundidad, donde la profundidad sería esta distancia. Entonces el volumen es ancho por altura por profundidad. Al cortar los 4 lados, los 4 cuadrados del lado L, el ancho de la caja es decir, si el ancho total es 40 de la placa de cartón y este es el ancho de la caja, el ancho va a ser 40, que es la totalidad, menos estos dos lados L. Es decir, que el ancho es 40 menos 2 veces L. Ahora, la profundidad es P, la profundidad es este valor. Es decir, para ello tomamos este extremo de la caja, que vale 40, y le restamos también 2 veces L. Es decir, que la profundidad es P igual a 20 menos 2L. Y, casualmente, la altura coincide con el lado del cuadrado recortado. Es decir, que obviamente al recortar este cuadrado se dobla y es la altura de la caja y la altura entonces corresponde al lado N. El volumen en función del lado a cortar entonces es volumen en función del lado, ya dijimos que es ancho por profundidad por alto. El ancho ya quedamos en que es 40 menos 2L, la profundidad 20 menos 2L y la altura es L. Haciendo distributiva entre estos dos obtenemos este término que multiplicado por este nos da, realizando distributiva, toda esta ecuación, la cual se reduce a esta cúbica, 800L menos 120L cuadrado más 4L cubo. Esta es la función del volumen en función de la longitud. Si derivamos la función, tenemos que la derivada primera del volumen con respecto a la longitud es 800 menos 240L más 12L cuadrado. Igualándola a 0, si igualamos esta cuadrática a 0, resolviendo la cuadrática se tienen los puntos críticos, ¿sí? Uno para el positivo, otro para el negativo. El primero, utilizando el positivo, nos da que L1 es 15,77 centímetros y que L2 corresponde a 4,22 centímetros. Como vemos, los valores ambos son positivos, tanto 4,22
como 15,77 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que tenemos dos posibilidades. Pero esto no es tan cierto, dado que si L1 tiene un largo de 15,77 centímetros, acá podemos apreciar que el cartón, al medir 20 centímetros en su extremo más corto, el doblar 2 veces 15 para los largos nos daría una longitud mayor a 20, con lo cual esta longitud no es viable y se debe descartar. Ahora sí, la única que que posee sentido es esta de 4,22 centímetros y entra en el rango de longitud de 4 a 6. Es decir, que si el largo L corresponde a 4,22 centímetros, sigue sobrando espacio para formar paredes en los laterales para la caja. Con lo cual, en este caso, el único valor que tiene sentido, como decimos, es 4,22 centímetros, ya que con un corte, como ya les había dicho, de 15,77, se superan los límites del cartón, con lo cual es descartado. Para saber si este corte de L2 corresponde a un máximo o a un mínimo, calculamos el valor de la derivada segunda. Como vemos acá, B' de L es igual a 800 menos 240L más 12L cuadrado. B segunda de L nos da entonces menos 240 más 24L. Calculando B segunda de L2, donde L2 es nuestro valor que es 4,22, al reemplazarlo obtenemos un valor de menos 138,72. ¿Qué sucede? Este valor en sí no es tan importante en módulo, sino en sentido. El valor es negativo, entonces observamos que B segunda de L2 es menor que 0, con lo cual L2 igual a 4,22 centímetros es un corte de optimización. Con lo cual las dimensiones de la caja son: el ancho de la caja, que es este, va a ser de 31,56 centímetros, la profundidad de 11,56 centímetros y la altura de 4,22 centímetros. Aprovechando para calcular el volumen, con la función que ya obtuvimos, obtenemos que el volumen de la caja es de 1539,6 centímetros cúbicos, que equivalen a un poco más de 1,5 litros de contenido, que en este caso va a ser una pasta.